vivo. Y a esta hora está ya con nosotros Fernando Vega, ex asambleísta nacional constituyente, actualmente activa en varias organizaciones, una de ellas el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Fernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Acabamos de dialogar con el doctor César Ulloa, politólogo, comunicador, doctor en ciencias sociales, pues con él hablamos de la posibilidad de que en el país pueda haber algunos acuerdos mínimos para mediano y largo plazo que todas las organizaciones políticas deberían cumplir en caso de ostentar algún cargo de poder. Estamos próximos a unas elecciones seccionales. Acabamos de escucharle a Yacu Pérez Guartambel y vemos que hay una serie de dificultades para las alianzas, para los acuerdos, para presentar una candidatura. En estos contextos nos preguntamos cuán posible es en realidad un acuerdo nacional. César Ulloa, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, ha hecho toda una investigación en la que se plantean 12 preocupaciones que son, digamos, preocupaciones comunes de todos los sectores políticos, de todas las organizaciones, pero sobre todo del ciudadano, entre ellos los temas relacionados con la democracia, los temas relacionados con la seguridad, con la salud, con la educación, con la seguridad social, con la desnutrición crónica infantil, entre otros. En realidad son 12 temas en los cuales hay algunas coincidencias, pero la pregunta del millón es, en un país como el nuestro, tan polarizado como lo tenemos en este momento, ¿es posible llegar a sentarnos, a discutir, a debatir y llegar a acuerdos mínimos independientemente de nuestras posturas ideológicas, de nuestras posiciones políticas? Le damos la bienvenida. Buenos días, Rosana, y buenos días a todos los que siguen este importante canal de comunicación, Antena 1. Bueno, todo esfuerzo que se haga por construir, aunque sea mínimas, podemos decir, propuestas, plataformas para el diálogo, para conversar de los problemas reales que vive el país y que necesariamente necesita de consensos para construir un programa de desarrollo con políticas sustentables, claras, a largo plazo, etcétera, pues son encomiables, ¿no? Tanto los buenos deseos de hacerlo como también el trabajo hecho por ejemplo, por el doctor Ulloa, donde se ve que efectivamente los problemas están ahí. Es decir, es bastante obvio que el diagnóstico, la problemática está ahí. En eso se necesitaría ser muy ignorante, demasiado, como diría, que esos son los retos, ¿no? Pero el problema, como tú planteabas también, no solo es cuáles de esos retos los priorizamos y cuál es el camino para esos retos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quizá es uno de los problemas en los que es difícil encontrar consensos, porque es cierto que el problema del financiamiento del Estado y para resolver los distintos problemas sociales se necesita dinero, ¿no? Pero no cabe duda que un sector importante del Ecuador y con mucho poder cree que el camino para resolver eso es el desarrollo de la minería, ¿no? Uh-huh. Y otro sector amplio del Ecuador, las bases, los pueblos, los que viven en los territorios, ven pues que esa propuesta de resolución del problema económico, fiscal del país, ¿no es cierto?, sacrificaría precisamente el desarrollo, el futuro de los territorios y de las comunidades, ¿no? Entonces ahí no hay consenso. En ese tema es muy difícil encontrar un consenso, ¿no? En el tema de la desnutrición infantil es obvio, ¿no? Pero yo quisiera añadir algo más, porque en este momento estamos si bien, bueno, así como se vivió en el momento del progresismo, ¿no?
del progresismo, en el que había podemos decir, una decisión política de tomar el poder para quedarse 30 años en el poder. Entonces, obviamente, era muy difícil dialogar sobre temas de democracia, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, hoy estamos en el mismo problema, porque si alrededor del 2000 se generó esta ola de progresismo a nivel latinoamericano, y quizá también en algún país como Europa, España. Sin embargo, hoy también estamos en otra ola, ¿no? Y es la ola de este resurgimiento de la derecha, además de una derecha que tiende al extremismo económico y al extremismo social y al extremismo político también, ¿no? Para nadie es difícil de entender que en este momento esta guerra, digamos, que se lleva a cabo en Occidente contra, sobre todo es en Occidente, porque es liderada por el presidente Trump, ¿no? Uh-huh. Y secundada por una serie de mandatarios latinoamericanos que se expresarían en el escudo de las Américas, ¿no? Pretenden realmente que los que quieren quedarse en el poder para siempre son estos grupos de extrema derecha. Además son los grupos de la clase social más rica de estos países, con un hambre de acumulación impresionante, ¿no? El otro día estaba leyendo un análisis de una reforma que se quiere hacer del mundo de las financieras, de la bolsa, etcétera. Y evidentemente el diagnóstico de esa reforma, de lo que quieren hacer, es realmente reformar ese mundo de las finanzas para que los grandes, digamos, las grandes empresas, bancos y otras, sean las que se lleven todo el negocio, marginando a todas las personas, por ejemplo, individuales que incluso ahora pequeños capitales que ingresan en el mundo de la bolsa, etcétera, ¿no? Sí, hay un deseo de controlar el poder para controlar la economía y dirigirla precisamente hacia Fernando, grandes capitales de acumulación. Ante todo esto, es fundamental el involucramiento del ciudadano común, la participación social, que el ciudadano también pueda organizarse, también pueda ser parte de la toma de decisiones, no solamente cuando nos toca acudir a las urnas y muy probablemente votamos desde nuestros afectos, desde nuestros desafectos, desde nuestro descontento, desde nuestro desconocimiento. Aquí nos preguntamos qué ha pasado con el ciudadano en estos últimos tiempos, en estas últimas épocas, que como digo, al parecer la participación se reduce únicamente cuando nos toca ir a votar. Bueno, ese es un tema que venimos arrastrando desde muy atrás, ¿no? Pero que se ha hecho hoy evidente también con mucha fuerza en nuestros días, y no es un fenómeno local también, no es un fenómeno ecuatoriano, es un fenómeno también mundial, que corresponde precisamente al desencanto de las ideologías, ¿no? Uh-huh. Que han gobernado y cuyas promesas han fracasado, ¿no? Ha fracasado la promesa de un paraíso de origen marxista, ¿no es cierto? Ha fracasado las promesas en nombre de la democracia, incluso por eso hay corrientes que hoy día, como Milei, Trump, otros, el señor Asprilla, que todo, no lo dice expresamente nuestro presidente, pero está en la línea de aquellos y de las acciones que se toman, ¿no? Por ejemplo, toda esta limpia del terreno que diríamos con mira a las próximas elecciones,
vemos que va precisamente en contra de toda participación política, ¿no? Porque se arrasa con lo poco que hay, con lo poquito que va quedando de organización política, todos estos partidos medio que son membretes, etcétera, y algunos quedan por ahí, pero resulta que a todo partido que pueda hacerle oposición al gobierno ha sido arrasado mediante el uso del poder electoral y el uso de otras medidas, ¿no? Contraloría, etcétera. No digo que precisamente la corrupción de quienes han llegado al poder, que han deslegitimado y han hecho poco creíble la política, ¿no? Pues también hay que decir que en los poderes locales también hay mucho rabo de paja, ¿no? De tal manera que veamos, por ejemplo, a la señora Cynthia Viteri. Escuché que hace pocos días le citaron, no sé de qué, alguna acción judicial o una investigación judicial, ¿verdad? Y claro, ahora ya la tienen doblegada y la presentan como la candidata de ADN, ¿no? Entonces, me parecería que el gobierno, esto es importante, parecería que el gobierno no busca para jueces, para todos los que tengan alguna función, no buscan la gente mejor, la más proba, sino gente que tenga verdaderos problemas, ¿verdad? Que tiene rabo de paja de alguna manera, algún cabo suelto por ahí, para tenerlos, podemos decir, cogerlos por el cuello y convertirlos en servidores obedientes del gobierno que quiere controlarlo todo, ¿no? O sea, me parece que la situación que vivimos es mucho más grave de lo que se piensa, ¿no? Ahora, Fernando, sería importante en este punto y con todos estos antecedentes, ¿cuál es su lectura de este proceso electoral de cara a las seccionales que estaremos enfrentando en el mes de noviembre? Además, un proceso adelantado por decisión del Consejo Nacional Electoral, pero además las posibilidades de consensos frente a las principales preocupaciones que tenemos acá en Cuenca y en la provincia. Usted ya planteó uno de ellos, el tema de la minería, el tema de la defensa del agua, la defensa de nuestros territorios, pero además el tema de del centralismo, la descentralización, el tema de la movilidad y el transporte, el tema de la vialidad, entre tantos otros, pero además con un panorama de posibles candidatos que ya han estado al frente de la ciudad, ya han estado al frente de la provincia y muy probablemente una enorme dispersión del voto si es que se mantienen los 13 precandidatos que están al momento. Bueno, yo veo el panorama, a ver, desde el punto de vista del gobierno, yo veo el panorama de la siguiente manera. El gobierno sabe que si hay en cualquier gobierno local un candidato potente, ¿no es cierto?, que le pueda hacer tener las mayores opciones de ganar, pues ahí el gobierno va a tratar y ha tratado de o cooptarlo o descalificarlo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que va a suceder realmente es que puede ser que el gobierno gane una alcaldía, una prefectura, pues con un 15%, porque el resto se ha repartido, se ha dividido entre una multitud de fuerzas, ¿no? Puede ser también que al gobierno le vaya muy mal y que realmente los liderazgos locales logren reconstituirse en extremis en el último momento, ¿no? Para generar una propuesta que se oponga. Por ejemplo, en el caso de Cuenca, es decir, una propuesta que plantee en serio la lucha contra el centralismo, por ejemplo, ¿no? Porque precisamente estas elecciones son un ejercicio de concentración de poder en el gobierno central, ¿no? Hemos visto, y ahora acaba de dar otro decreto, no escuché muy bien el presidente, pero que
constituye unos comités de no sé qué, que no son otra cosa que una mayor centralización, ¿no? Entonces, creo que aquellos territorios que realmente logren recuperar algo de su identidad y plantear una propuesta de autonomía, no de sumisión. Yo creo que en este momento lo que se juega es autonomía versus sumisión, ¿no? Que logren proponer una propuesta de autonomía, de continuar con la defensa de los recursos locales, en este caso, por ejemplo, en lo nuestro, el agua, el tema de la infraestructura fundamental para el desarrollo del país, como la vialidad, realmente el tema de la capacidad de incidir en el tema de salud y educación desde lo local, ¿no? En Quito se están discutiendo sobre las políticas, sobre las escuelas municipales, por ejemplo, ¿no? Acá toda la vida hemos gozado de una cierta independencia de quienes dirigen nuestros hospitales, son gente capaz de la propia localidad, ¿no? Ahora aparecen mafiosos que vienen de otro lado a querer dirigir el gobierno del IES, ¿no? Entonces, y bendecidos por el gobierno, o sea, ¿cómo es esto posible, no? Entonces, todos estos temas son los que de verdad deberían ser asumidos por una coalición, si es que se puede dar esa coalición a la que aspira Yacu Pérez, de esa tercera vía, que en este momento, esto de la tercera vía parece una vía intermedia entre los dos polos polarizados, ¿no? Pero en realidad esa tercera vía, si está en el mismo plano, pues no es otra tercera vía, sería un término medio, pero yo creo que una otra vía, es decir, tiene que tener otro nivel de planteamiento mucho más elevado, mucho más volver a los orígenes de lo que es el Estado, ¿no? El pacto social por una convivencia democrática, pacífica, con independencia de poderes, etcétera, y eso lo vemos muy, muy lejano, muy difícil de construir también desde lo local en este momento en el que las pasiones y las contradicciones y los personalismos se exacerban porque están ahí en la lucha por el poder, cada uno en busca de un caballito, a un partido a que subirse, o un partido que busca un candidato para poder sobrevivir. En eso estamos, ¿no? Entonces, me parece que no hay la serenidad suficiente para lograr lo que se pretende, ¿no? Bien, Fernando, queremos agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Rosanita, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Ha sido Fernando Vega, ex asambleísta constituyente. Son las 8 de la mañana con